La creída y el hijo de la bestia. Cuento andino. Candelaria Arias Poma era la hija menor de una familia de hacendados con cientos de ganados y decenas de empleados. Cuentan que desde muy pequeña los trabajadores de sus padres la llamaban Candicha porque dicen que de guagua era un ángel, pero conforme pasó el tiempo se fue convirtiendo en una joven amargada y discriminadora. Cumplido la mayoría de edad, Candelaria había cambiado radicalmente hasta el punto de no hablar a sus empleados a quienes de pequeña los había tratado como parte de su familia. Mientras tanto, las hijas mayores eran completamente distintas. Una de ellas se había casado con el hijo de uno de sus trabajadores y vivía feliz. Pero Candelaria era todo lo contrario. Para evitar hablar con los hijos de sus trabajadores que a menudo visitaban para ayudar a su padre, pasaba horas y horas en el río o sentada sobre las rocas arreglándose y peinándose su inmensa cabellera. Sus padres habían hablado con ella de manera muy literal, como si estuvieran avalando tal comportamiento. «Papá, no entiendo cómo es que mi hermana se casó con tu empleado. No debiste permitirlo. No es como nosotros, sus ojos son negros y son de otro color. Hasta huelen mal. Mamita, mi novio será alto, simpático, pero sobre todo con ojos verdes, como mis tíos de la ciudad», suspiraba la Candelaria. Pasaban los días, meses y años. No había llegado el novio que esperaba la Candelaria, quien ya tenía 26 años, y cada día estaba más amargada e insoportable. La muchacha tenía lo suyo estéticamente, decían. Era la más bella entre sus hermanas mayores, por eso tal vez su complejo de tener un novio con ojos verdes era demasiado, decían. Un día, mientras estaba sentada sobre la roca de siempre, arreglándose y peinándose su inmensa cabellera, alguien la sorprendió. «Hola, Candicha, hermosa como la flor de papa. Dichoso que mis ojos que te ven de cerca. Kamisaraki», que en español sería «¿Cómo estás?». «Ah, bien nomás, joven. ¿Quién eres? ¿Te conozco? ¿Para qué me hables?» «No hablo con los empleados. No soy como mis hermanas», respondió la joven. No, Candelaria, no soy uno de tus trabajadores. Soy el patrón. Hace días que vengo a verte, pero tenía miedo de acercarme. Pero hoy me atreví a saludarte. Rosendo es mi nombre. Allá detrás de esas montañas está mi hacienda», dijo el joven, alto de cabellos largos y bien vestido, con una chaqueta negra y pantalón rojo al igual que su chullo. Hasta entonces, la Candelaria incómoda había hablado mirando a un lado, porque no le interesaba como ya era de costumbre, pero cuando escuchó que era dueño de una hacienda, volteó a mirar al muchacho y de inmediato los latidos de su corazón se aceleraron y quedó enamorada. Los ojos le brillaban, la baba se le caía. Pues era el hombre que había esperado desde años, alto, de tez blanca, cabellos largos, pero sobre todo tenía ojos verdes. Lo que fue notado por el joven, quien se apresuró diciendo: «Candelaria, hace tiempo que estoy enamorado de ti. Mi corazón te extraña y quiero casarme contigo, si es posible ahora mismo». La muchacha aceptó sin titubear, y esa misma noche tuvo el encuentro amoroso con el extraño de ojos verdes en los pastizales cerca de su casa. En los días posteriores, la Candicha estaba absolutamente cambiada, alegre, como nunca. Hablaba con sus empleados diciendo que pronto se iría a su hacienda, que había llegado el hombre que esperaba
El de los ojos verdes repetía: «Ya vendrán por mí. Son hacendados al igual que mis padres. No será difícil a que acepten». Hasta cantaba la Candelaria. Semanas más tarde presentó a su novio a sus padres, quien era tal cual un ángel frente a sus suegros, aunque era extraño que nunca se quitara el chullo, pero eso a nadie le importaba. Los padres de Candelaria estaban de acuerdo después de haber escuchado que era hijo de un dueño de tierras. Solo pedían traer sus padres para quedar la fecha del casamiento, encargaron. El muchacho de ojos verdes prometió que sus padres vendrían en la temporada de heladas. Había pasado meses y empezaba la temporada de lluvias. El joven solía esconderse en la cocina porque tenía miedo al relámpago, lo que parecía tierno para la muchacha enamorada. Llegado los meses más helados en los Andes, el joven de los ojos verdes no traía a sus padres. Entonces la madre de la Candelaria se enojó y exigió: «El miércoles es un buen día. Esa tarde me traes a tus padres, de lo contrario, nos llevarás a tu casa. No hay respeto aquí», advirtió. Estaban ocupados preparando los regalos, pero ya está listo. Pensaban venir el martes, pero está bien para el miércoles, respondió el muchacho de ojos verdes. Era el martes como a las 5 de la tarde, cuando el joven llegó a la casa con un corcel blanco. Candelaria estaba emocionada, quien pidió montar al caballo, y el muchacho, sin decir palabras, aceptó. Cuando ya estaban sobre el caballo, los empleados gritaron de horror: «Candelaria, bájate! Candelaria, bájate! Es el supay, es el diablo, es el diablo». Pero la muchacha reía. «¡Qué divertidos son!», decía. El demonio de un azote cabalgó escapando con la Candelaria, perdiéndose en las montañas. Por más que lo siguieron, no fue posible alcanzarlos porque parecía que se desvanecieron a la vista de ellos. La tragedia había llegado a la casa de los Arias Poma. Pasaron buscando días y días, meses y meses, sin poder encontrar a la Candelaria, la Candicha. Había pasado 7 años, el padre de la muchacha seguía buscando a su hija, vagando por las montañas en donde se desvaneció su hija, por días enteras, de mañana hasta la noche. Entonces una tarde, cuando casi oscurecía, cuando ya estaba por regresar a su casa, escuchó llantos de un bebé. El hacendado como un loco corrió y recorrió por las montañas. Guiado por los lloridos, llegó a una cueva dentro de otra. Se acercó un poco asustado y de pronto notó una manita en un pequeño agujero. Y cuando miró adentro, este no era una cueva como todas, sino que era un aposento de maravilla, con luces y diamantes. Ahí estaba su hija Candelaria sentada, acariciándose su cabellera. Ahora tenía aspecto aterrador. Cachos y una cola le había crecido al igual que el bebé. Candelaria solo miraba por más que su padre le preguntaba y le lloraba. Parecía no escuchar, solo parpadeaba sus ojos verdes que ahora tenía. Al ver que no se podía hacer nada, el hacendado, deprisa y llorando, regresó a su casa y contó lo que había visto. «He encontrado a mi hija», gritaba a todos. La mayoría de sus empleados pensaban que el abuelo estaba loco, pero acompañaron su alegría haciendo caso a los órdenes del patrón. Llamaron al padrecito del lugar, al cura, quien dijo que los milagros existen, que todo es posible para nuestro Dios, aumentando la alegría de los padres de Candelaria. Al día siguiente, muy temprano, varios varones cargados de herramienta y azufre marcharon hacia la montaña.
Y efectivamente ahí estaba la candicha. El cura empezó con los cánticos celestiales. Los hombres escarbaban desesperados, mientras que el sacerdote lanzaba más oraciones y cánticos celestiales. Las rocas se volvían como lodo y el aposento se desvanecía. La Candelaria poco a poco empezaba a hablar. Papá, mamá, alcanzó a decir. Pasado unas horas rescataron a la muchacha. Ya en la superficie ella volvió a la normalidad. Desapareció sus cuernos y la cola. Hasta el infante ya era un bebé normal. Llenaron con azufre en la cueva que ahora parecía un basural. Prendieron fuego y regresaron a casa. Desde entonces Candelaria aprendió a rezar, eso recomendado por el cura, y pasado unos 3 años se había casado con el hijo de uno de sus trabajadores, criando a su pequeño quien sería el hijo de la bestia. Cuentan que el pequeño era un ser pálido con cabellos rubios, con hablar suave, con una mirada tierna. Le gustaba jugar en soledad, comía todo lo que cocinaba su madre. También decían que no le gustaba los días que solo caminaba por las noches. Pero lo que más le atormentaba eran los relámpagos y los curas. Por eso su madre le protegía de los sacerdotes que había en esas tierras. Y en las temporadas de los relámpagos solía encerrarle en una habitación sin ventanas, tapando sus oídos con lana de oveja. El vástago de Candicha ya tenía 12 años y cuentan que era un ser tímido, que a esa edad le gustaba jugar con los insectos y aniquilar aves. Dicen que había cambiado de ser angelical por una mirada atemorizante. Mientras el muchacho crecía en la hacienda de Candelaria y sus alrededores, poco a poco los animales fueron extinguiéndose. La tierra se había secado aún en temporada de lluvias. Los relámpagos azotaban con mayor agresividad y el granizo solo caía en la casa y en los terrenos de la Arias Poma. Los truenos parecían bombardas que hacían temer hasta al más fuerte de esos lares. En el siguiente año la hacienda de Candelaria estaba vuelto en ruinas. Los corrales estaban vacíos, los bofedales estaban secos, el paisaje se tornaba amarillenta. A esas tierras había llegado la sequía afectando a todos los campesinos. Cuentan que a veces caía la lluvia, pero no regaba la tierra, sino que quemaba, por ende no germinaba ningún tipo de pasto. Mientras tanto, ya hacía varios meses que en los alrededores de la casa de Candelaria ocurría algo que asustaba y ponía pelos de punta a los moradores de la localidad. Porque, por más increíble que parezca, se habían juntado decenas de gatos, perros, ratones, hasta zorros, merodeando como si estuvieran esperando cazar. Los perros ladraban, los gatos maullaban, los zorros agitaban las lenguas y los ratones correteaban como sacudiendo las colas. En la estancia se sentía tristeza y soledad. En el pequeño río ya no había peces ni siquiera ranas. Era evidente que la desgracia no se marcharía. Lo peor es que la gente sabía que la culpa era del hijo de la Candelaria, quien permanecía encerrado en una habitación sin ventanas. Tu hijo tiene la culpa. Debemos quemarlo vivo. Es el hijo del demonio. Por eso estamos castigados, gritaban las mujeres. De lo contrario, abandona estas tierras. Ya no tienes nada. Tu padre está enfermo, tu madre está ciega, decían los vecinos armados con palos y chicotes, también apostados cerca de la casa de la Candelaria, quien como si fuera una fiera defendía a su hijo, parándose en la puerta, y no pensaba marcharse.
Los perros, los gatos, los zorros y los ratones cada vez más se acercaban mostrando sus dientes y colmillos. Los vecinos preparaban leña y fuego para quemar la casa de Icho donde se encontraba ahora la madre y su hijo encerrados. El momento era desesperante porque por un lado era la madre e hijo, el anciano enfermo y la madre de la Candelaria, sus hermanas que nada podían hacer, y por otro era el bienestar de las familias de todas esas tierras que sufrían. Ya estaban a punto de quemar la casucha, cuando de pronto una granizada cayó acompañado de viento helado, que en segundos dejó a toda la localidad cubierto de manto blanco, como si hubiera nevado. Fuertes truenos se escuchó, rayos que brillaban más que la luz del día. El viento que soplaba con tanta fuerza levantó el techo de la casucha donde estaba la Candelaria y su hijo. La fuerza del viento era tanto que abrió hasta la puerta. Ahí estaba la Candelaria abrazado de su hijo, llorando y suplicando que no le hicieran daño a su vástago. Pero al que le abrazaba no era un humano, decían. Era una bestia parecido a un toro. Cuentan los que vieron de cerca que en sus ojos brotaban lágrimas, hasta lástima sintieron, decían. Los perros y los otros animales se acercaban más y más. Los truenos aumentaron, azotando cerca de la casa, a solo metros, mientras la Candelaria Arias Poma lloraba. Entonces vieron que la bestia se zafó de los brazos de la Candelaria, dándole un beso, y escapó del lugar. Los perros, los gatos, los zorros y los ratones persiguieron, pero el que más perseguía eran los truenos, hasta que la bestia se perdió en las montañas. La Candelaria estaba deshecha, lloraba desconsoladamente, hasta dicen que se revolcaba en el piso perdiendo la respiración por unos segundos. El lugar, que estaba frío y nublado, se despejó y el ambiente se tornó como si fuera primavera. Los animales se marcharon y la gente regresó a sus casas gritando: «Santo, santo, santo». Cuentan que pasado unas semanas, el padre de Candelaria se recuperó, su madre se mantenía de pie, la lluvia volvió, los campos reverdecieron, la hacienda de Candelaria volvió a florecer. Algunos abuelos decían que de vez en cuando Candelaria Arias Poma viajaba a las montañas para visitar a su hijo, o eso creían, porque todos los martes a las 5 de la tarde veían a la mujer marcharse camino a las montañas, cargado su atado. Estimados amigos, gracias por haber escuchado esta historia. Espero que les haya gustado. Yo soy Tomás. Saludos a todos mis suscriptores, a los que no están suscritos también. Muchas gracias de verdad, de corazón. Hasta pronto.